En el episodio de hoy estaremos conversando sobre la crisis mundial que existe con relación a esta enfermedad llamada el hígado graso. Una de cada 4 personas en el mundo padecen de esta condición. Y lo triste es que es una condición absolutamente evitable y además, cuando la persona la padece, es una condición totalmente reversible. Tan pronto, Leire, como en 30 días, una persona puede pasar de tener el hígado graso a tener un hígado nuevamente completamente sano, porque en eso se basa el episodio de hoy. Si tú naciste con el hígado sano, ¿qué hiciste para que se volviera un hígado graso? Y esa es la reflexión, ese es el llamado. Así que sin más nada que agregar por el momento, Leire, te voy a dar la palabra para que nos expliques entonces de dónde sale esto, qué es esto del hígado graso, cómo se relaciona con el síndrome metabólico y a medida que avancemos en la conversación, pues iremos hablando sobre qué se puede hacer para eliminar esta condición en caso de que hayas sido diagnosticada con ella. Gracias por esa introducción. Hay algo importante y que siempre nos gusta comentarlo, y es que esta condición, el hígado graso, se ha vuelto una condición muy, muy común y es algo lamentable, porque 1 de cada 4 personas en el mundo, o sea, esto es a nivel mundial, esta crisis es a nivel mundial, tienen hígado graso. Y si nos vamos a las cifras en Estados Unidos, es mucho más alarmante porque la mitad de la población, el 45% de los adultos en Estados Unidos, sufre de esta condición. Y hay algo que es aún peor que estas cifras de las que estoy hablando, y es que antes de 1980 solamente existía esta condición del hígado graso en personas alcohólicas. Hoy en día, es decir, esas personas que sufrían del hígado graso antes de 1980, la causa era consumir alcohol en grandes cantidades, lo cual afectaba al hígado. Hoy en día no existe solamente el hígado graso por alcoholismo, existe incluso en los niños, y los niños obviamente no consumen alcohol. Es decir, que hay algo que estamos consumiendo, o hay diferentes cosas que estamos consumiendo, que están consumiendo los niños también, por eso no es solamente el alcohol el culpable, que están dañando nuestro hígado. Y la reflexión viene, o sea, lo que hay que ver es qué pasó en 1980, porque les decía, antes de 1980 solamente existían casos de hígado graso por alcoholismo. En 1980, 1977 exactamente, se publicaron las guías de nutrición en Estados Unidos. Y esa pirámide nutricional que fue publicada alrededor de ese tiempo, lo que contenía en la base, es decir, lo que nos mandaron a comer como base de nuestra alimentación, la mayoría del plato tenía que estar basada en granos, en cereales, en harinas, es decir, en azúcar. Y de hecho dejaron para la punta de esa pirámide, es decir, nos dijeron que teníamos que tenerle miedo a, por ejemplo, las grasas, por ejemplo, las carnes, o sea, todo lo que venía de los animales, nos los pintaron como algo que estaba afectando nuestra salud. Y cuando vemos hoy, 2024, hacia atrás y vemos lo que ha ocurrido, pues si las carnes y las grasas y todo eso que nos dijeron en 1980 hubiese sido el culpable, hoy en día no tendríamos esas estadísticas que les acabo de comentar, donde 1 de cada 4 personas en Estados Unidos sufre de esta condición, en el mundo sufren de esta condición, y en Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, la situación es mucho peor. Casi la mitad de la población sufre de hígado graso y no tiene que ver, y no digo nada que ver porque sí tiene que ver, pero no importa si tienes grasa abdominal o no, porque hay muchas personas que vemos que piensan que están sanas por no tener demasiada acumulación de grasa y les decimos, bueno, es que ella es flaca, él es flaco, no tiene ningún problema. No, hay muchísimos casos de hígado graso, incluso en personas que no tienen sobrepeso. Y eso es bien interesante porque cuando hablamos de hígado graso, no nos podemos quedar con cómo se ve una persona. Hay que medir, hay que ir al laboratorio y hay que medir ciertos análisis que yo más adelante les voy a comentar. Oscar, si quieres hablarnos un poquito de ese síndrome metabólico en el que está inscrito el hígado graso. Correcto. Entonces, el hígado graso no es que de repente el hígado se aisló de tu cuerpo y se enfermó. El hígado es un órgano que ejerce más de 500 funciones en nuestro cuerpo. Es un órgano vital para muchísimas cosas que hacemos sin estar conscientes de ellas. Y ese hígado es parte esencial en una función en el cuerpo que es la función del metabolismo. Es básicamente cómo nosotros producimos
y utilizamos la energía en el cuerpo. Entonces, si ese hígado se enferma, empezamos a tener problemas relacionados con el metabolismo, entre otras cosas. ¿Y por qué eso es delicado? Porque esos problemas metabólicos acaban en hígado graso, por ejemplo, en diabetes tipo 2, en hipertensión, en distintos tipos de cáncer, y todo eso se le conoce, toda esa condición que está por detrás del hígado graso y de esas condiciones que acaban siendo metabólicas, porque en su raíz son metabólicas, son un problema del metabolismo, son consecuencia de la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, que es algo de lo que nos escuchan hablar todos los días en este canal, es lo que tú tienes que revertir, es en lo que tú te tienes que enfocar. No te tienes que enfocar en la glucosa alta, no te tienes que enfocar en el colesterol alto, no te tienes que enfocar en, por ejemplo, qué tan gordo o qué tan flaco te ves. Tienes que enfocarte en esa bendita resistencia a la insulina. Y por eso, todos los días del mundo, y lo seguiremos haciendo, hablamos sobre esa resistencia a la insulina. Entonces, esa resistencia a la insulina acaba en todas esas trágicas condiciones. Y muchas de ellas pasan por el hígado. ¿Ok? El hígado se empieza a enfermar lentamente, empiezas a darle palo y palo y palo con lo que estás haciendo, específicamente con la alimentación, y se acaba enfermando. Entonces, el hígado graso es a veces un paso previo antes de ser diabético o hipertenso, pero también puede ser algo que ocurre en paralelo. Porque el hígado, a medida que tú te vas convirtiendo, velo de esta manera, en una persona diabética o hipertensa, tu hígado se está enfermando. No hay forma de que el hígado se salve de condiciones que están relacionadas con el metabolismo, porque de nuevo, el hígado es uno de esos órganos fundamentales en esa función metabólica que ejerce el cuerpo. Entonces, fíjense bien, ¿cómo está definido esta condición de la resistencia a la insulina o síndrome metabólico? Recuerden que es lo mismo cuando estamos hablando de esas dos cosas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es lo que da pie al aire al hígado graso, ¿ok? Y a la diabetes y a la hipertensión. Por eso tenemos que poner el foco a esa resistencia a la insulina. Porque tú probablemente no puedes hacer nada para bajar tu azúcar, no puedes hacer nada para bajar tu presión, pero es porque te estás enfocando en lo que no es correcto. Tienes que ponerle los ojos y el foco a la resistencia a la insulina. Entonces, fíjense bien, ¿qué caracteriza una persona que tiene resistencia a la insulina o síndrome metabólico? Que es lo que de nuevo da pie a que el hígado se empiece a llenar de grasa y a que caigamos en un diagnóstico de hígado graso. Primero, si tienes la circunferencia abdominal ancha, es uno de los 5 síntomas que universalmente se conocen como parte de ese fenómeno llamado resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Si tienes el colesterol HDL bajo, por encima de... Por debajo de 60. ¿Ok? Esa es la segunda. La tercera, que tengas la presión arterial por encima de 120/80 en ayuno. La cuarta, que tu glucosa en sangre esté elevada. ¿Ok? Llevo 4 y me falta una, que es la de los triglicéridos. ¿Y por qué hablamos de los triglicéridos? Porque nos enfocamos en el colesterol. ¿De cuánto, Di? Porque es súper importante. Súper importante. Cuando tú vas al laboratorio y ven tus triglicéridos por encima de 150, es que te prenden una alarma y te dicen, oye, tienes los triglicéridos ya por el rango más elevado en el que son aceptables. Pero realmente el problema empieza cuando ya los triglicéridos están por encima de 100. Incluso, para una persona ser considerada fuera de todo riesgo de tener resistencia a la insulina, a nosotros nos gusta, y es en lo que nos enfocamos en el programa Sin Pastillas, nos gusta ver a las personas con los triglicéridos por los 75, entre 75 y 100. ¿Ok? Entonces, esas son las 5 características de una persona que sufre de este síndrome metabólico o resistencia a la insulina. Si tú estás actualmente en alguno o encuadras en alguna de esas 5 características, tú es probable que seas resistente a la insulina. ¿Ok? Y sí, es estricto. Tú me dirás, oye, pero todo el mundo en la tierra, al aire, cae en esas características. Sí, claro que sí. Y por eso 9 de cada 10 adultos en el mundo son resistentes a la insulina. Porque nos hemos acostumbrado a dejar que las cosas sucedan y de repente en algún punto de la vida decir, ay, resulta que me enfoqué en mi trabajo, en mi familia, en mis hijos, en los viajes, en las vacaciones y me enfermé. Claro que te enfermaste porque tu salud no estaba entre tus prioridades. Entonces, esos son las 5 características del síndrome metabólico, que es lo que da pie
al hígado graso. Ahora, yo quisiera, Leire, que tú nos expliques a nosotros, de una manera muy concreta, como médico que eres, especialista además en todos estos temas y que has tenido la oportunidad de ayudar a ya más de 3.000 personas, Leire, pasamos las 3.000 personas. Has tenido la oportunidad de ayudar a toda esa gente a vivir sin estas enfermedades crónicas. ¿Tú nos puedes, por favor, explicar de una manera simple, como siempre lo haces, por qué nos llenamos el hígado de grasa? ¿Por qué nos convertimos en personas resistentes a la insulina? ¿Qué tan cierto es eso, Leire, de que si tú comes grasa se te llena el hígado de grasa? ¿Tú nos podrías explicar, por favor, esa parte? Sí, mira, lo primero que es muy importante, y lo voy a decir lento para que todos lo escuchen y lo entiendan, no tienes el hígado graso por comer grasa. Eso es un error, es un mito. No tienes el hígado graso por comer grasa. Y si no, ponte a pensar qué ha pasado desde que te dijeron que tenías el hígado graso por culpa de comer grasa, dejaste de comer grasa y entonces empezaste a hacer una típica dieta, el pollo sancochado con las verduras hervidas. ¿Qué pasó con tu hígado graso? Probablemente sigue ahí, porque no tienes el hígado graso por comer grasa. Tienes el hígado graso por la resistencia a la insulina que tienes en tu cuerpo. ¿Qué pasa con eso que explicaba Oscar del síndrome metabólico? ¿Qué pasa con esa resistencia a la insulina? Tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina por lo que comes y específicamente por abusar de dos sustancias. Bueno, una, todo lo que son aceites de semilla, el aceite de maíz, el aceite de girasol, pero también hay otra parte y es muy importante para entender el hígado graso, que es la fructosa. Eso pasa, hace que tu cuerpo se vuelva resistente a la insulina y después vuelvo a hablar de la fructosa, pero voy a terminar la idea de la resistencia a la insulina, porque ese estado de hiperinsulinemia, de tener mucha insulina en tu cuerpo y de que tus células se vuelvan resistentes a la insulina, le da la señal al cuerpo de que estás en un estado anabólico. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona anabólica. Entonces, una hormona anabólica que hace que todo crezca. Y aparte le da la señal a tu cuerpo de guardar, almacenar. Entonces, tú comes algo que lo transformas en energía, utilizas esa energía, pero cuando tienes mucha insulina, esa señal de utilizar energía, pues llega hasta un punto, pero después de eso empiezas a guardar, a guardar, a guardar, a guardar. Y llega un punto donde ese azúcar, que es la energía, la forma en la que tu cuerpo usa energía de la forma más rápida y eficiente, se termina. Es decir, no puedo utilizar más azúcar, no puedo guardar más azúcar porque ya colapsé esos depósitos de azúcar, porque el hígado tiene eh, manera de guardar ese azúcar en forma de glucógeno, pero esos depósitos de glucógeno tienen un espacio limitado. Y cuando se llenan, tu cuerpo pasa a otro proceso. Y ahí está la clave para entender el hígado graso. Cuando una persona se vuelve resistente a la insulina, tiene esos depósitos guardados, no puede usar ese exceso de azúcar porque las células no la escuchan, porque las células se volvieron resistentes a la insulina, tu cuerpo activa un proceso de formar grasa. ¿Para qué? Para guardar toda esa energía de una forma eficiente, porque guardas más energía en menos espacio. La grasa puede almacenar más energía que el azúcar, más eficiente. Y en ese punto tu cuerpo empieza a formar grasa. Y esa grasa la puede almacenar en dos espacios de tu cuerpo. Lo que es el tejido adiposo, que es la grasa, que tú la puedes ver, es esa grasa, mira, lo que tienes en la cara, lo que tienes en los brazos, y realmente eso en un comienzo, en un inicio de ese proceso de almacenar grasa, es algo positivo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene diseñado ese espacio, ese tejido adiposo está hecho para que tu cuerpo guarde esa energía, guarde esa grasa, para que en un futuro la puedas usar. Ahora, el problema empieza cuando esos depósitos son muy grandes y esa cantidad de grasa se vuelve inflamatoria. Pero hay un segundo lugar, que es el más peligroso, que es cuando tu cuerpo empieza a guardar esos triglicéridos altos que Oscar comentaba, que era parte del síndrome metabólico, cuando empiezas a guardar esa grasa dentro de los órganos. Cuando empieza a ocurrir eso, empieza a aparecer el proceso de hígado graso. Guardas grasa en los órganos y eso los daña. No es algo positivo, es algo muy negativo porque poco a poco disminuye la función normal de los órganos, en especial hoy estamos hablando del hígado graso, y eso puede progresar hasta llegar a una cirrosis. Y cuando un hígado está cirrótico es un hígado que no funciona. Esa explicación es para
que ustedes entiendan que no tienen el hígado graso por comer grasa, porque realmente esa grasa que se está guardando y dañando tu hígado viene por abuso de otras sustancias, como lo son la glucosa y la fructosa. Y los aceites industriales de Sí, semilla que están. exacto, los aceites industriales de semilla, pero si vamos a los tipos de azúcares, hay dos, la glucosa y la fructosa. Y hay algo bien interesante con la fructosa y es que solamente puede ser procesado por el hígado. Entonces, la fructosa, por ejemplo, está en el azúcar blanco, está en el almidón modificado de maíz. No, el jarabe. Perdón, el jarabe jarabe modificado de maíz. Esa sustancia que es química, que está procesada, Es altísima en fructosa, que sí, además es es jarabe. antinatural porque nada, nada en la naturaleza es tan alto en fructosa como ese jarabe químico de maíz con el que es endulzada la mayoría de los productos en el supermercado. Sin fibra, de paso, porque si te pones a pensar, la fruta también tiene fructosa, pero tiene fibra. Esa fructosa que está dentro del jarabe alto en fructosa, pues es totalmente químico, pero tienen una cosa en común. La fructosa solo puede ser metabolizada por el hígado y el hígado tiene una capacidad limitada para metabolizarlo. Cuando ya no puede más, no le pide ayuda, por ejemplo, a los músculos, que es diferente a lo que pasa con la glucosa. La glucosa puede ser metabolizada por diferentes em, órganos en el cuerpo, la fructosa no. Entonces, cuando una persona lleva una alimentación que es alta en fructosa y la fructosa está escondida en muchísimos productos, y si no, la próxima vez que vayan al supermercado pueden revisar y se van a encontrar más de una sorpresa, eso satura la capacidad que tiene tu hígado de procesarla y en algún punto se activa esa producción de grasa, esa infiltración de grasa en el hígado y lo daña. Y fíjate que aquí, Leire, te voy a interrumpir porque es súper interesante esto que voy a decir. Y es que, ¿cuántas veces hemos escuchado que tú eres lo que comes? Eso es una frase típica, ¿no? Tú eres lo que comes. Pero realmente, si te pones a pensar, Leire, a nivel técnico, no somos lo que comemos. ¿Por qué? Porque la glucosa que comemos en exceso, la fructosa que comemos de forma desmedida, no se convierte en glucosa y en fructosa en nuestro cuerpo. Eso pasa a ser grasa casi automáticamente. Un exceso de fructosa en nuestra alimentación, cuando la fructosa viene de esas fuentes químicas, no estamos hablando de la fruta, es grasa. Entonces, fíjense cómo hemos tergiversado el tema de no, es que somos lo que comemos. O sea, que si yo me como una cucharada de azúcar, eso se va a convertir en azúcar en mi cuerpo. Sí y no. Claro que sí, una parte sí, la parte que está relacionada con la glucosa que hay en el azúcar blanca, por ejemplo, porque el azúcar blanca es 50% glucosa y 50% fructosa. Entonces, la parte que es fructosa no es azúcar, al final del día no se convierte en azúcar, se convierte en grasa. O sea que yo voy a modificar esa frase y voy a decir lo siguiente, Leire. Cuando una persona lleva una alimentación alta en azúcar, en sus distintas formas y fuentes, esa persona no está ingiriendo azúcar. Lo que está ingiriendo al final del día es grasa, porque lo que se queda en su cuerpo, hay una parte que va a usar, pero lo que se queda en su cuerpo no se queda como azúcar si esa persona es resistente a la insulina, porque ya no tiene dónde guardarla. Entonces, lo que tú dijiste antes, se activa un proceso que se llama glucogénesis de novo, donde el hígado empieza, cuando nota excesos de azúcar que ya no puede guardar, dígase glucosa, que vengan de glucosa o de fructosa, empieza a convertir eso automáticamente en triglicéridos. ¿Y qué dije yo? Lipogénesis. Produce aparciona para revertir esta condición. Y han llegado a la conclusión de que el simple hecho de reducir, de eliminar la fructosa de la dieta de estos grupos que estudiaron, hace que el cuerpo revierta la condición. Es decir, eliminando la fructosa, y al final les vamos a decir tips específicos, pero vamos a unir esa idea con lo anterior, y es que la fructosa es esa molécula que queremos evitar para poder prevenir esta condición e incluso para revertirla. Así que es una condición muy peligrosa porque puede llegar a estadios avanzados. Fíjense que esto no tiene nada que ver con el alcohol, ni hemos mencionado el alcohol, porque hay muchos que dicen, bueno, es que yo no tomo, yo no me tengo que preocupar por esta condición. Y no se están dando cuenta que hay muchísimas otras fuentes de fructosa dentro de su dieta que pueden estar afectándolos y pueden estar haciendo que tengan este diagnóstico.
Leire, entonces vamos a ubicarnos en la mayoría de las personas que nos están escuchando ahora que sufren de esta condición de hígado Ujú. graso. Fueron al médico, le dijeron, tienes los valores altos de hígado graso, que son normalmente las enzimas, las transaminasas, y te dijeron, tienes el hígado graso. Tienes que dejar de comer. No, es que ahí hiciste como un recuento y me di cuenta que nos faltó decir, fuiste al laboratorio, ¿qué exámenes te hicieron? Porque muchas veces esos exámenes, voy a explicar, cuando tú vas al laboratorio, tú tienes que fijarte en cuánto tienes AST y ALT. Te van a medir diferentes laboratorios y vas a ver un montón de nombres. Y hay muchos otros que también miden cómo funciona tu hígado, pero búscate estos dos, AST y ALT. Esas dos enzimas son las más básicas, pero hay un detalle y es que la mayoría de los laboratorios dice que hasta 40, que hasta 35 son valores óptimos y esto no es así. De hecho, hay muchos estudios que han revisado cuál debería ser el valor óptimo para AST. AST es como la más importante y se dieron cuenta que el número óptimo para AST y ALT es 20. Entonces, si fuiste al médico, no, quizás no te dijeron nada, por eso quería hacer el comentario. Quizás no te dijeron nada, Revisa tus laboratorios. pero tú revisaste tus laboratorios, viste que tienes AST y ALT en 35, en 40 y no te dijeron nada, tienes hígado graso. Te doy la palabra porque te interrumpí. Entonces, vamos a suponer que estás en este círculo vicioso que yo voy a resumir ahora y esto va a resonar con muchas personas. Fuiste al médico, te dijeron, oye, tienes el hígado graso, tus valores indican que tienes el hígado graso. Te dijeron, tienes que comer más saludable y hacer ejercicio, Leire. ¿Sí o no? Come saludable y haz ejercicio. Odias hacer ejercicio porque nunca en tu vida lo has hecho y no tienes la rutina y además estás cansado y fatigado porque tienes resistencia a la insulina que está relacionada con el hígado graso y odias hacer ejercicio. No lo quieres hacer. Entonces ya tú te sientes un fracasado porque dices, oye, mi médico me dijo algo tan fácil como hacer ejercicio y yo no fui capaz de sostenerlo. Y por otro lado, tu médico te dijo, come saludable. Y comer saludable, Leire, a nivel convencional, si nos basamos en esa pirámide nutricional que sigue la medicina convencional, se basa en que vas a estar todo el día comiendo cereales, todo el día comiendo vegetales, o sea, vas a pasar todo el día comiendo plantas como si tú fueras una vaca o como si tú fueras un pajarito o un conejito. Vas a pasar todo el día comiendo esas cosas, muriéndote de hambre, sintiéndote miserable porque además estás haciendo un esfuerzo y además no vas a lograr los resultados porque sigues teniendo el hígado graso. Entonces, Leire, las personas suelen caer en lo que nosotros llamamos el efecto hámster. Si ustedes han visto alguna vez un hámster, ustedes se han dado cuenta que el hámster está muy motivado, tiene muchas ganas, pero el pobre está dando vueltas en círculo. Se está moviendo durísimo, está haciendo una actividad física impresionante, tiene todo el esfuerzo, toda la motivación, toda la disciplina y se está quedando en un círculo. Probablemente te está pasando lo mismo, porque estás tratando de ser más saludable, de no tener el hígado graso, porque te dijeron que era algo terrible, que se puede convertir en cosas espantosas, y tú empezaste a hacer un esfuerzo por comer más saludable, por hacer ejercicio, pero resulta que esas cosas no van contigo. No tienes el tiempo, nunca lo has hecho, y comer saludable es terrible, según te dicen allá afuera. Entonces, Leire, podemos hablar, si te parece, te voy a plantear este tema, a ver qué opinas, de hablarles un poquito sobre lo que realmente es saludable, unos tips sencillos de lo que Ujú. es saludable a nivel de alimentación. Y al final yo les voy a decir cuál es el ejercicio más efectivo y fácil de hacer para vivir sin hígado graso. ¿Qué te parece, Leire, si te doy la palabra y nos dices algunos tips sencillos de lo que hay que hacer realmente con la alimentación? Porque no es tan difícil como tú No. piensas. No es comer lechuguita hervida con pollito esmechado todos los días y 150 gramitos de arroz. No es así. No, y vamos a empezar por una de las dudas más comunes que siempre plantean. ¿Qué me tomo para desintoxicar a mi hígado? ¿Qué me tomo para limpiar a mi hígado? No lo pueden enfocar de esta manera. Seguramente ya lo has hecho, seguramente te has hecho diferentes jugos y no te funciona. Te vas a quitar, eso es lo primero que vas a hacer, quitarte esa idea de que te tienes que tomar algo para desintoxicar tu hígado. Tu hígado se sabe desintoxicar. Lo que pasa es que cuando tú eres resistente a la insulina, eso hace que tu hígado poco a poco funcione menos, hasta que lamentablemente llega a la cirrosis. Por esto, lo primero es que vas a evitar caer en eso de tomar jugos de fruta, jugos batidos, eso lo vas a eliminar, eso no es algo saludable, eso no es algo que aumente tu salud. Que en algún momento lo hayas utilizado porque te gustó, buenísimo, pero para efectos del hígado graso
no tomes ningún jugo. De hecho, te recomendamos evitar eliminar los jugos de fruta. ¿Por qué? Porque como les comentaba, existe mucha evidencia científica que ha estudiado qué ocurre en personas con hígado graso que eliminan estos jugos de fruta, incluso la fruta, pero empiecen por eliminar los jugos de fruta y con ese simple factor, solamente eliminando los jugos de fruta, empiezan a revertir la condición. No caigas en jugos de desintoxicación. Habiendo hablado de este tema, que tu cuerpo no necesita jugos de desintoxicación, te voy a decir 3 cosas que tienes que eliminar y ahorita te doy la palabra para que nos hables un poquito de, bueno, yo les estoy diciendo que eliminar, tú les puedes decir qué pueden incluir porque no puede ser todo elimina, elimina, elimina porque no caemos en una solución. Vas a eliminar esos jugos de fruta, vas a eliminar todo lo que sean azúcares, no importa si son o endulzantes, vamos a englobarlo todo en endulzantes, no importa que si es stevia, no importa que, no, es que esta no me sube el azúcar porque tengo mi glucómetro, tu problema no es de azúcar, tu problema es de insulina, les repetimos, el problema es la resistencia a la insulina y no es la glucosa, entonces el glucómetro es una herramienta excelente, nosotros, pásame ese, tenemos nuestro glucómetro, claro que sí, lo puedes usar, pero a efectos de hígado graso y de lo que estamos hablando hoy, buenísimo, tú te puedes medir tu glucosa y puedes quizás intentar engañarte y decir, no, es que yo le agrego stevia porque yo me medí el azúcar y no me la sube, pero no va a mejorar tu salud. Entonces, elimina endulzantes, edulcorantes, sea azúcar, azúcar morena, azúcar de coco, stevia, fructosa, cualquier cosa que endulce, elimínalo. Y sí, va, como decía Oscar, es un esfuerzo, claro que sí, pero tienes que pensar en qué te quieres esforzar más, en recuperar tu salud, en comer rico. Bueno, a veces uno tiene que hacer, y ojo, Oscar les va a decir cosas muy ricas, pero sí, es un esfuerzo dejar el café que te gusta endulzar con stevia. No te gusta porque es amargo, bueno, busca otra opción, quizás no te gusta el café. Y el problema no es no endulzarlo, sino que es que no te gusta el café, puedes tomar otra cosa. Número 2, vas a eliminar las harinas. No importa que sea harina de almendra, no importa que sea harina de coco, cualquier polvo, harina de maíz, harina de trigo, harina de trigo integral, porque entonces cuando le ponemos la palabra integral pareciera que se vuelve más sano y no es así. Vas a eliminar cualquier harina de tu vida. Y sí, muchos de ustedes, nosotros también somos de Venezuela, dirán, ¿y qué hago con mi arepa? Bueno, es un sacrificio que tienes que hacer. Esa arepa, que uno piensa que es inocua y que no hace nada, es azúcar para tu cuerpo. Tú la ves. Y tú tienes que decir lo que decía Leire, ¿qué es más fácil para ti? ¿Eliminar por un tiempo esas comidas que te están haciendo daño o vivir con el hígado graso? Tú puedes perfectamente elegir, eres un adulto libre y responsable, tú puedes decidir, no, yo no soy dispuesto a dejar de comer eso, yo prefiero tener el hígado graso. Buenísimo, síguelo haciendo, es tu derecho. Pero aquí nos dedicamos a decir La la verdad, solución. la solución y la verdad, y está basado en evidencia científica. Las harinas, cualquiera que sea su presentación, no te va a ayudar a revertir esta condición. Entonces deberías eliminar cualquier harina, incluso la harina de almendra, incluso la harina de coco, 0 harinas. Y número 3, que parece obvio, pero lo voy a decir, porque todos los días nos preguntan qué pasa con el whisky de la noche, que todos quieren que alguien les diga que es algo sano. Tienes que eliminar el alcohol. El alcohol solo se metaboliza por el hígado. Si tú tienes el hígado graso, así sean comienzos de hígado graso y tú piensas que es algo que no es muy peligroso, tienes un problema, eres resistente a la insulina. Y cualquier tipo de alcohol, ya sea vodka que tiene poco, que también nos engañamos con eso, pocas calorías, ya sea whisky, entonces que no, que te tomaste el whisky, te mediste el azúcar y no subió. ¿Sabes por qué no subió? Porque fue directo al hígado, no pasó por esa gotica de sangre que tú te sacaste para medirte el azúcar y fue directo a colapsar a tu hígado. Esa es la única razón por la que no te sube el glucómetro, o si tienes, ahorita está muy de moda los CGM, los monitores, y no vas a ver elevación, no vas a ver pico. El daño va directo al hígado. Esas son las 3 recomendaciones. Bueno, 4 con eliminar los jugos de fruta, incluidos los jugos verdes. Cuando digo vamos a incluir jugos de fruta y jugos de vegetales. 0 harinas, 0 azúcares, 0 alcohol en cualquiera de sus presentaciones y 0 jugos ni de frutas, ni de vegetales, ni jugos verdes o todo lo que involucra ese mundo de jugos. Y es muy sencillo porque este es un tema controversial porque hay muchas personas por ahí promoviendo sus jugos verdes, pero pónganse a pensar una cosa, si tú tienes el hígado graso, tú no tienes el hígado graso porque te faltan un licuado de verduras. Esa no es la razón por la que tienes el hígado graso.
la razón por la que tienes el hígado graso, y por eso es que hay personas a las que le duele escuchar esto, pero de nuevo, nosotros decimos las cosas como hay que decirlas, y si les gustamos bien, y si no, pues cada quien es libre de seguir a quien quiere, y lo digo con muchísimo cariño, y ojalá no nos dejen de seguir, pero hay que decirlo. La razón por la que tienes el hígado graso es porque estás comiendo en exceso todas esas cosas que Leire te acaba de mencionar. Y porque te controlan. Y porque sientes ansiedad hacia ellas. Y porque llegas a tu casa estresado y lo que quieres es abrir la nevera y agarrar un pedazo de pan. O agarrar el dulce que te dejó tu esposa ahí en un envase donde ella siempre te lo deja, tú lo agarras y te lo comes. Por eso tienes el hígado graso. Y si tú quieres mentirte y seguir perdiendo tiempo de tu vida diciéndote mentiras y pensando que tomándote un jugo verde en la mañana vas a resolver el problema, bienvenido. Y cuando te canses, ya no puedas más, tranquilo, que vamos a seguir acá y vamos a estar a tu orden para ayudarte. Entonces, Leire, ¿qué pueden comer estas personas que están eliminando esas cosas que tú estás diciendo y que quieren dejar de tener el hígado graso? Quieren vivir una vida, como decimos siempre, sin pastillas, libre de grasa en el hígado, libre de diabetes, libre de hipertensión y libre de todas estas condiciones que acaban con la vida de las personas. Uno, uno, vas a comer los alimentos en su estado natural. Si tú te vas a comer una papa, a mí me da igual si tiene o no carbohidratos, me da igual si tiene o no fibra, me da igual si tiene o no colesterol. Tú te vas a comer el alimento en su estado natural. Quiere decir que tú lo vas a ir a comprar y lo vas a preparar en tu casa con los ingredientes que tú sabes. Por supuesto, entre esos ingredientes vas a eliminar los azúcares, las harinas y los aceites industriales de semilla. Esa es la primera recomendación que vas a empezar a hacer hoy y es gratis. Ahí la tienes. Tan sencillo como eso. Tú decides si la quieres hacer o si es muy difícil para ti. Sencillo, tu decisión. Y segundo, la segunda recomendación es que le des prioridad en tu alimentación, en cualquier plato de comida que te sirvas enfrente, que le des prioridad a los productos que vienen de nuestros amigos los animales. Porque ahí están los nutrientes que tú como ser humano necesitas, que te van a mantener nutrido, saciado y que te van a alejar de estar todo el día comiendo cosas que no tienes que comer. De nuevo, tú puedes creerle a otras personas que están allá afuera, que no son especialistas en ayudar a personas a dejar de vivir con el hígado graso, que es en lo que nosotros nos especializamos. Y no hay ningún problema, tú eres libre de escoger, hay libertad de información y por eso siempre todo el mundo va a tener algo que ofrecerte. Nosotros que te queremos ofrecer de manera gratuita una salida a este problema. Porque tú no tienes que vivir con el hígado graso. Tú no naciste con el hígado graso. Tú llenaste de grasa tu hígado. Y de nuevo, no lo llenó tu padre, ni tu madre, ni tu abuelo. Lo llenaste tú, porque a ti nadie te pone una pistola en la cabeza cada vez que vas a comer. Tú eliges lo que vas a comer, te lo pones en el plato y te lo comes. Por lo tanto, tú puedes seguir tomando esas decisiones que has tomado hasta ahora o puedes cambiarlas con las recomendaciones que te estamos dando el día de hoy. Leire, tú nos puedes contar en un minuto qué es lo que hacemos en el programa Sin Pastillas. ¿Qué le pasa a las personas que llegan a este programa, que se asesoran con nosotros y con todo nuestro equipo durante 4 semanas, que llegan, por ejemplo, con la condición del hígado graso? Bueno, les cuento que hoy, que es viernes, tenemos la bienvenida para el grupo que empieza el programa el lunes, que es el grupo de agosto. Estamos súper contentos porque a pesar de que estamos a mitad de año, vacaciones, en muchos lugares la gente está de vacaciones de los colegios, universidades, etcétera, tenemos un grupo grandísimo este agosto, así que estamos muy contentos. Y para responder la pregunta de Oscar, las personas que entran al programa Sin Pastillas, que está dedicado y está especializado en personas que tienen resistencia a la insulina, llegan con muchos síntomas que son consecuencia de esta condición. No, nosotros no catalogamos a las personas que llegan al programa como diabéticos, como hipertensos, como obesos. No, son personas con resistencia a la insulina. Esa es la causa de sus síntomas. Y que cuando podemos revertir la causa de esos síntomas, que es la resistencia a la insulina, a través de un cambio profundo en su estilo de vida, no solamente un cambio en su alimentación, que claro que es lo más importante, pero hacemos un cambio profundo en alimentación, en mentalidad, importantísimo, logramos apenas en pocos días logren ver resultados. Empiezan a ver, lo que más comúnmente vemos los primeros días es que recobran la energía, empiezan a dormir mejor, empiezan a desinflamarse, tener más en lo de la energía, ya lo dije, y empezamos a ver cómo en algunos casos, esas pastillas con las que llegan empiezan a quedarles grandes. Pero no porque nuestro objetivo, a pesar de que nos llamamos sin pastillas,
Nuestro objetivo no es quitar pastillas, el objetivo es mejorar la calidad de vida, mejorar los síntomas y en muchas de las ocasiones, muchísimas, dejan de necesitar esas pastillas porque cuando tú atacas la causa, la raíz de la enfermedad, bueno, esas pastillas a veces sobran. Entonces, lo que hacemos es dedicarnos a ese cambio profundo en el estilo de vida. Por eso nos llamamos sin pastillas, porque es una alternativa, es un cambio que hacemos que no involucran pastillas, no involucran suplementos, porque para nosotros la pastilla más poderosa es el estilo de vida, es lo que tú haces todos los días. Eso no puede ser reemplazado con una pastilla ni con una inyección. Es ganado, es por mérito propio y en eso nos enfocamos este, en el programa. Mira, Leire, para dar unos números acá, para que todo el mundo sepa lo que hacemos. Fíjense, en el programa que acaba de finalizar el mes de julio, 15 personas de 23 participantes que tuvimos en el programa durante 4 semanas, 15 tomaban antihipertensivos. 7 de esas personas disminuyeron la dosis en 4 semanas y 3 de ellas lo dejaron por completo, el antihipertensivo que estaban tomando. De las 23 personas, 8 personas tomaban hipoglucemiantes, medicinas para el azúcar. 3 disminuyeron la dosis y 5 dejaron el medicamento por completo. ¿Por qué, Leire? Porque, de nuevo, lo que tienen esas personas no es ni diabetes ni hipertensión, es resistencia a la insulina. Y cuando tú aplicas el estilo de vida que tienes que aplicarle a esa condición de resistencia a la insulina, la condición desaparece. Y cuando desaparece, ya no tienes el azúcar alta y ya no tienes la presión alta y ya no tienes sobrepeso y ya no tienes falta de energía y ya no tienes ovarios poliquísticos y ya no tienes disfunción eréctil y ya no tienes, pare de contar, todas esas condiciones que son consecuencia de la resistencia a la insulina. Los invitamos a nuestra página web sinpastillas.com, ahí pueden tener más información del programa. Para los que siguen preguntando las recomendaciones para el hígado graso, esto va a quedar grabado, lo van a encontrar en todas las plataformas, YouTube, Spotify, lo vamos a dejar en Instagram también. Así que muchas gracias por conectarse y gracias a todos los de Venezuela que se conectaron. Nosotros por acá también seguimos rezando para que todo se solucione lo más pronto posible. Gracias a todos.